No apagues la luz. Relatos sobre lo extraño, criaturas, apariciones y sucesos que desafían la explicación. Presentamos testimonios reales desde una mirada abierta y crítica, porque no somos dueños de la verdad. Algunos temas pueden herir tu sensibilidad. Si eres menor de edad, te recomendamos discreción y que no apagues la luz. Bienvenidos a un capítulo más de No apagues la luz. Este podcast que quiere adentrarse en esos temas de misterio, que superan muchas veces la razón, que no tienen explicación, que muchos creen y otros no. Pero queremos conversar con la gente acerca de sucesos que le hayan ocurrido en su vida o que hayan escuchado de otros que los hayan vivido. Hoy tenemos un invitado más. Primero saludo a Alejandro, a mi compañero en este podcast. Ya avanzamos con estos capítulos de No apagues la luz. Seguimos teniendo invitados, seguimos teniendo historias, seguimos abriendo un poco más el panorama acerca de todo esto tan misterioso para muchos. Así es, Jorge, ya segundo capítulo que estamos grabando. Hoy tenemos un invitado bastante especial, alguien que nos va a traer historias ancestrales, que nos va a hacer recordar mucha parte de nuestra infancia. Y bueno, también es un gusto estar con usted el día de hoy, compartiendo set en este podcast de No apagues la luz. Entonces, a lo que vinimos, Jorge. Vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro invitado y vamos a hacer una pequeña introducción de qué es lo que vamos a estar hablando con él. Es del territorio, es del suroeste antioqueño, concordiano, y que tiene mucho conocimiento en esa parte histórica de muchos personajes que han sembrado mucho misterio en la región. Es trovador, o sea que conoce mucho de lo que son nuestras raíces y nuestra tradición oral. Le damos la bienvenida entonces a Alexander Roldán. Él es más conocido como Nicodemo en el mundo de la trova. No, muchachos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es para mí un honor estar acá y que ustedes se enfoquen en resaltar todas estas tradiciones tanto orales, de misterio, y separar un poco de lo que es leyendas, de lo que es mito y lo que es verídico hasta entonces por estos temas que nos interesa tanto. Y yo quiero iniciar, Alejandro, haciendo la pregunta para ustedes en el SED y para la audiencia. ¿Quién alguna vez en su vida no se sentó con su abuelo, su abuela? Muchos tuvimos la fortuna de hacerlo en el corredor de una finca, a que nos contaran historias, algunas verídicas, de personajes que existieron, de personajes que pisaron nuestra región. Como bien lo dice Jorge, algunos pueden ser verídicos, quizás otros se convierten en mito a través de la historia, pero también lo que nosotros pretendemos en esta serie de grabaciones es contar historias reales. Y también hay que hacer, Jorge, una diferencia ahí. Una cosa es que sea real, otra cosa es que sea comprobado por la ciencia. Pero era una época, Jorge, bastante bonita donde, digamos, teníamos más oportunidad de dialogar entre familia, de conocernos más. Y esta ocasión de hacer historias alrededor de una fogata o de una reunión familiar era bastante bonito y era una tradición que uno siempre esperaba, que llegaran vacaciones o que llegara diciembre para tener un encuentro de esos. Y muchas de esas historias nos marcaron para toda la vida. Y esa es una de las que nos trae hoy Nicodemo, pero queremos partir desde un punto específico que aborda dos temas a los cuales hay que hacerle una diferenciación. Los entierros y las huacas. Los abuelos nos hablaban mucho de eso. Nuestros tíos vivían persiguiendo entierros. Y buscando encontraban muchas huacas. No sabemos si alguien alguna vez llegó a sacarse un entierro, pero hablemos con nuestro invitado, que nos cuente un poquito cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, Nicodemo.
Eso es muy cierto, la gente los ha confundido a través de la historia debido a que esta tradición oral de pasar de generación a generación estas historias, no hemos hecho énfasis en diferenciar lo que es una huaca y un entierro. Sabemos de que venimos de territorios indígenas y desde ahí es donde parte la huaca. Nuestros ancestros, caciques, los notables de Tibí, los que habían antes de los ilifanás, eran unos muy pronunciados en esta zona. Yo diría que era una comarca que dejó huella debido a que dejaban grandes huacas, y estamos hablando de entierros no de huacas, perdón, que van desde sus jarros de barro, que van desde sus joyas más preciadas como el oro, tallados, insignias, figuras, o sus propios restos humanos. Entonces, muchas veces, si alguno tuvo la fortuna de sacar oro de estos indígenas, yo no creo que se haya puesto la soga al cuello de decir yo me la encontré y comercialicé con ella. Ahora, si hablamos de entierro, yo creo que vamos ya después de la colonización, cuando no existían los bancos y se movía la esterlina y se movía todo este tema del oro, inclusive hasta de diamantes, las monedas de las cruzadas que traen los españoles. Tengo entendido que solamente llegaron 50 monedas de las cruzadas de oro. Que mucha gente tendió a enterrarlas, y ahí es donde entra el tema de los entierros, porque estamos hablando de una época donde la religión católica estaba mucho, pero mucho más arraigada. Así que así como se le tenía amor y respeto a Dios, se le tenía también mucho respeto al diablo. Y acudían a él para proteger estos entierros. Esa es la diferencia. Desde ahí parte las famosas ánimas en pena. Y es lo que hace que se creen esas historias alrededor de todos estos sucesos. Muchos ricos de nuestra región lo hicieron para proteger sus riquezas, seguramente. Como lo dice Nicodemo, no tenían un banco o eran muy desconfiados. Esos viejos eran muy desconfiados. No eran de ir a llevar su plata al banco, eran de buscar la seguridad, y de ahí nace el dicho, la plata debajo del colchón o el entierro. Y es que ellos vienen de una tradición que conocemos como trueque. Cambiamos una gallina por esto, un cerdo por esto, una vaca por esto, a llegar a tener en sus manos algo que significaba mucho valor. Ya se nos pasaba de ser un trueque a ser algo mucho más avanzado, y acudían a estos misterios y toda esta mística de los entierros y de poner a alguien que lo protegiera. Hablamos de una entidad. Y como bien lo dice Nicodemo, es una tradición que viene desde los indígenas y que siempre se creó en los españoles eso, que los indígenas tenían en las montañas enterrados sus tesoros. Y hay algo diferente en eso, y es que los indígenas casi siempre hacían sus huacas donde creían o presentían que salía el sol, a donde escondía, mientras que los entierros eran algo un poco más oculto, un sendero oscuro, un camino poco trajinado, un llano o algo así. No tenía nada que ver con eso, porque ya estaban, no digamos que hastiados, pues ya tenían esos índices de dónde buscar huacas, entonces iban a esconder su oro donde ya sabían que por lógica iban a seguir buscando. En Salgar hay uno muy popular que se llama el entierro de los Bustamante. Digamos que en cada desfile de mitos y leyendas, como es popular en todos los municipios, en las fiestas del cacique Barroso, casi siempre hay una representación del entierro de los Bustamante. ¿Alguno en específico de pronto de Concordia, Nicodemo? Sí, señor, hay uno muy conocido por toda la región, y estamos hablando de una persona que nació en los años 1800. Su nombre era José Ignacio Vélez, más conocido como Juan Vélez. Juan Vélez fue un hombre muy acaudalado, y estamos hablando de esa época de mucho. Fuera de que contribuía en la creación de los caminos de herradura, que era el único acceso para entrar a estos territorios, cuando solamente el comercio, estamos hablando de la tapetusa y de la hoja de tabaco, él contribuía al Estado con estos caminos de herradura. Y hay entre los archivos que entre los años 1867 se pudo verificar que él pagaba 182 centavos de impuesto, mientras que el presbítero Eleuterio Restrepo de esa época solamente pagaba
80 pesos. Entonces ahí está avanzando. Entre los años 1871 hubo un déficit y tocó aumentar el impuesto, y mostraron malas estadísticas que le iba superando al presbítero, ya que estaba pagando 92 pesos con 30 centavos más, y eso lo llevó a un porcentaje que él subió un 5%, Leuterio subió a un 3%, y lo seguía Eugenio Vélez, si mal no recuerdo, pagaba un 2.50%. Datos muy precisos. Sí, señor. Y sobre todo, pues, para hacer un dato de la historia que no es reciente, es de hace muchísimo tiempo. ¿Y qué pasa entonces con Juan Vélez y su riqueza? ¿Qué deja ese mito, deja sembrada esa historia enigmática en Concordia del Suroeste? Bueno, siguiendo entre lo verídico de Juan Vélez, tenía muchas fincas, tales como La Higuerona, donde se presume que enterró mucha parte de su riqueza. Tenía La Lucía, tenía, en fin, hasta en Pueblo Rico, en Ansá y en Urrao, tenía propiedades. Esto lo lleva a que sus esterlinas, al no tener dónde acomodarlas, empieza a quitar los elotes, bien conocemos lo de los chócolos, el capacho que llamamos popularmente, a envolver unas esterlinas. Y él salía a hacer sus entierros. En ese entonces se llevaba un trabajador, ubicaba el sitio, buscaba piedras de referencia, algún laurel, algún cedro, algún roble, que pudiera ubicarlo después. El trabajador hacía el hueco y él se quedaba solo, y es donde nace el misterio, porque se quedaba solo para enterrarlo, o a quién más acudía para protegerlo. Y es tanto el respeto, la honradez y la religión católica que había tan arraigada en ese entonces, que los trabajadores y una criada de nombre Resurrección, que pertenecía al municipio de Urrao, sabían precisamente a qué salía y nunca se atrevieron a ir a hacer eso. Y no por la ambición a conseguir este oro, y no era por el respeto a que lo estuviera cuidando una entidad, y no querían recibir como una especie de maldición, ya que eso era lo que recibiría alguien que se atreviera a buscar los entierros que dejaba Juan Vélez. De pronto Nicodemo sí tiene conocimiento, porque dentro de esta historia siempre nos hablan de que lo acompañaba un macho negro y unos perros. Una mula le decía La Negra por cariño, y él, cuando salía a hacer recorrido y visitar las fincas, siempre la silbaba Negra, y ella llegaba y cuentan nuestros ancestros, y cuando salía ella sí falaba a los perros. Hablan de unos rottweiler, aunque no creo que hayan sido unos rottweiler, porque en ese entonces no creo que haya llegado a esa raza entonces. Supongo que eran perros criollos de gran magnitud y muy fieles a su amo, como lo es todo can. De ahí ya parte lo que es lo mítico, la mística de este hombre, y es que se supone que después de que él falleció, la gente salía a ver dónde alumbraba el famoso entierro, cuando se supone que lo que alumbran son las huacas. Y ya si partimos científicamente, es debido a un gas que eso va guardando esos entierros, de las huacas, y ese gas se va liberando de noche y es lo que ilumina. Entonces sí señala donde hay algo enterrado, pero no porque sea lo de las huacas un ánima. La gente se cansó, y estoy hablando hasta el año 1930, de esperar a que saliera el ánima de Juan Vélez. Y una vez un grupo de personas en Concordia, con unos tragos en la cabeza, decidieron, es que llamarlo. Se iban hasta el cementerio a llamarlo. Cuentan de que un señor Milendrino, no sé si era el apellido o era el nombre de esta persona, sí fue, con un trago en la cabeza, y se atrevió a llamarlo. Dicen que lo encontraron desmayado. Él contó que no soportó los pasos de lo que iba hasta allá, pero como estaba con un trago en la cabeza, la gente no le prestó atención. Pero empezaron a ir mucho más gente, hasta que una vez fue un policía y una muchacha a llamarlo. Los nombres de ellos dos sí me los reservo porque no tengo permiso de los familiares, por decirlo. Y el policía lo encontraron 1 kilómetro más abajo del cementerio, desmayado. Y la muchacha apareció en la finca La Lucía. El policía terminó loco. La muchacha muy afectada, después de eso muy aislada, pero ella cuenta de que
la persona, el ente, el espectro, lo que haya sido que vieron, salió en su típica mula negra, sus perros atrás, y le dijo: móntesen y sientan lo que sientan, no volteen hacia atrás. Ella dice que lo raro era que ella recuerda que montó en una mula, pero después de que se montó no sentía el galope de ella, simplemente la estaba llevando. ¿Ese hecho es reciente o es de Estamos a, es, muchos años? ese hecho estamos hablando antes, a ver, por ahí de un 1940, porque después de 1940 una nieta de él se llevó los restos de su abuelo debido a que no lo dejaban vivir en paz. Y Sí. literalmente ni en paz el cementerio, ni en paz los vecinos, ni en paz nadie, porque ya la mucha gente, fuera porque tuvieran el coraje de soportarlo o no, se atrevían a ir hasta allá. La generación hasta 1950 respetó mucho estas creencias, hasta el punto de que no se atrevían a ir a llamarlo. Otros más osados iban y lo hacían, pero ya los restos no estaban allá. Después de eso, la generación fue escuchando historias diferentes de él, y una de las más famosas es de la higuerona, donde se supone que la cuidaba una serpiente de gran magnitud. Estamos hablando de unos 10-12 metros de longitud de la serpiente, donde se cree o se creía que existía un libro con la especificación exacta marcada en un mapa donde estaban cada una de las esterlinas enterradas de este personaje. Si alguien llegó a sacarlas, no se sabe, pero la persona existió, está en los libros de historia, y hay un dicho muy popular que dice que a la bruja no hay que creer, pero de que las hay, y de tanto contar cosas, de eso se trata este cuento acá, es porque algo místico sí debe de existir. Y porque trascendió, es una historia que todavía es contada en Concordia, en la región, y que muy seguramente sí se presentaron intentos, como está diciendo Nicodemo, de gente que trataba de ir a llamarlo para que le indicara dónde había dejado su riqueza. Hasta el punto que, mire, la nieta tuvo que ir por los restos para que lo dejaran descansar en paz. De pronto, Nicodemo, alguna experiencia de esas, porque yo recuerdo cuando estábamos, digamos, en la finca también, entre los primos y las personas adultas que conocían más historia, nos hablaban de temas así muy fascinantes. Y ahora que usted nos cuenta el tema de la serpiente, recuerdo que uno de los temas que hablaban precisamente era ese, y que para encontrar el lugar donde estaba enterrada la huaca había que encontrar un árbol marcado con señales muy antiguas, que ubicaba el lugar, salía una serpiente y había que leer un libro, y que quien haga esto tiene dos oportunidades o tiene dos opciones en la vida, una de salir millonario y otra de salir Hay maldito. una creencia de arrojar una prenda, si estamos hablando de huacas, y arrojar una prenda, porque los indígenas también tenían sus dioses y sus creencias, así que también había algo que... Y sus espíritus. Ajá, y estamos hablando de espíritus de la naturaleza, y eso es de mucho respeto, diría yo. Hay un tema que también fue tradición mucho tiempo en estos pueblos antioqueños, y es que en el mes de noviembre, creo que es el mes de las ánimas, nos preparábamos de cierta manera, e íbamos a algunos lugares que la gente tenía como referenciados, a ver si encontrábamos esa lucecita por allá que brillaba, y se decía que si encontrábamos la luz ahí donde estaba la huaca. ¿Alguna experiencia de esas, Nicodemo? Yo busqué muchas, pero no encontré ninguna. Pero de la vereda donde yo soy, y supongo que mucha gente, buscaban 20 días antes de la Semana Santa, o esa manera me lo enseñaron, o a una planta muy nativa de esta región, que es la famosa varejusticia. Es una especie de lecho más fino, más rústico, y esta varejusticia se creía que si usted la colocaba en cruz o en forma de X, ella empezaba a alar donde había un entierro. Entonces muchas veces uno de noche veía una especie de luz y madrugaba al otro día para ir a mirar eso. Ojo al dato. Hay que tener en cuenta de que gracias a la tecnología que nos ha traído tantas comodidades, nos ha aislado de la naturaleza. Entonces muchas veces vamos por un sendero,
vamos por carretera, ya sea caminando, en moto o en carro, y no estamos visualizando nuestro alrededor. Muchas veces usted va de noche y va concentrado con el teléfono. Ya muy pocas veces se para la gente a mirar las estrellas, a mirar los ceros, a contemplar un ocaso o todo lo que se pueda ver de las maravillas que nos pintó mi Dios y nos dejó. Entonces muchas veces hay cosas que son normales ver, pero que para la actualidad, como muy pocas veces se dan su tiempo de observar nuestras montañas, hay cosas que le parecen inusuales y eso da la tendencia de mucha gente, ves que vi algo, para mí es un entierro, o es que es una huaca, o es que me espantaron, cuando en realidad no. Uno que es del campo, y lo digo yo que me ha pasado un montón de veces, uno salir en noches de luna llena por un potrero, cualquier salvia lo espanta uno, el vientecito, y usted ve el bultico en de la silla, venga para acá, ay me espantaron, allí me están llamando, va uno y es una matica que hay con una hojita haciendo así. Entonces eso es lo que hay que mirar, porque muchas veces los espantos son eso, y otras veces que simplemente no hay explicación para ello. Así es, y bueno, eso estamos tratando de hacer con este podcast. Es que una de las cosas que venimos trabajando en el podcast, Nicodemo, y lo dijimos en el capítulo anterior, es que muchas de las cosas que suceden, que nosotros catalogamos que es paranormal, puede ser realmente un suceso muy natural. Que un sonido en la olla de la cocina, muy probablemente fue el gato, ¿cierto? Hay cosas que a veces la psicosis de las personas las llevan a imaginarse en otras cosas, pero hay cosas también que definitivamente no tienen explicación. Y hay personas, y lo reiteramos en este capítulo, por muy escépticas que parezcan, siempre les ha ocurrido un hecho que hasta el día de hoy no tiene ninguna explicación. Uno de los ejemplos es el compañero Jorge. Jorge, digamos que es una persona más escéptica con todo el tema paranormal. Sin embargo, cuando estábamos pensando en realizar todo este podcast, él me dijo, venga, pero es que a mí también me han sucedido algunas cosas que yo realmente no entiendo por qué sucedió así. Sí. Exactamente. Entonces, eso es lo que pretendemos también desde aquí, recopilar todas esas historias y esa información que de una u otra manera también construyen lo que somos hoy en día como antioqueños. Y sobre todo porque uno también le teme mucho, y lo hablábamos en la reunión previa que tuvimos con Nicodemo, y es a que la gente diga, está loco, yo no le creo. Y muchas veces gente que le ha sucedido algo igual, pero en su afán de negarlo, siempre va a decir que el que hable de esto está loco. Yo me he estado... Cosas sin explicación en todo caso. Yo me he estado documentando un poquitico, y ahorita que iniciamos con todas estas grabaciones, muchas veces la gente tiene curiosidad de qué están realizando, de qué se va a tratar los videos que ustedes están grabando, y entonces empezamos a socializar qué es lo que queremos grabar y a dónde pretendemos llegar, y se entera uno de muchas historias, que la gente dice, venga, y a mí me sucedió algo tan extraño que no le encuentro explicación. Entrar en confianza. Claro, hace poquito un amigo me compartió también, digamos, una experiencia de una empresa donde se reunieron, pues, los llevaron de paseo, se reunieron y empezaron a hablar de temas paranormales. Y la gente tiene mucho temor de hablar de eso porque piensan que otro va a decir, no, es que este está loco, ¿cómo se le ocurre decir que vio esto, que sintió aquello? Sin saber que la otra persona también le sucedió algo similar. Entonces, digamos, aquí total libertad de poder hablar, de poder expresar, de poder contar historias, porque, como lo dije en un inicio, son historias reales. Y por algo muy, muy preciso que hemos querido trabajar en este podcast, es que aquí no estamos tratando de convencer a nadie de nada, ni de que exista o no lo paranormal, de que a alguien lo puedan espantar o no, de que si hay vida o no en otros mundos. Esas son discusiones que de todas maneras a cualquier ser humano lo pueden superar. Pues no sabemos, esa es una respuesta que no vamos a tener. De pronto diré yo que los científicos se han podido acercar a ciertas cosas desde su estudio. Pienso también que desde la iglesia, por ejemplo, se han podido acercar a cosas más ocultas que lo que puede hacer cualquier ser humano normal, que tienen otro tipo de conocimiento. Pero de todas maneras, a cualquier humano de a pie, a cualquier persona del común,
le puede suceder una historia de estas. Y queremos abrir este espacio acá para que se sientan en la libertad de contarlo y que al que le guste escuchar este tipo de narraciones, pues se conecte con estos capítulos. Ahora sí, continuamos entonces con la historia de Nicodemo. No, eso es muy cierto lo que ustedes dicen, y hay que partir desde un tema muy importante, que todo lo que contiene misterio es base de una conversación muy nutritiva, porque si eso estuviera explicado no habría nada de qué hablar. Entonces hay que tener muy importante eso. Todo lo que son temas de misterio generan muchas controversias, y eso hace inclusive que las comunidades se unan más. Dejando un poco un tema de Juan Vélez a un lado, hay alguien que me reservo el nombre de esta persona, que existió en el suroeste antioqueño en la época de la amapola. Era alguien, por ponerlo, no sé, entre comillas, malhechor, un bandido. Esa persona acabó con muchas vidas en el suroeste antioqueño, y de una manera horrible. Donde están los calvarios de estas víctimas, o donde no están los calvarios, pero sabemos que ocurrieron estas cosas, hay avistamientos de luces, se oyen quejidos, se oyen murmullos, llantos, o gente aclamando ayuda. Mi opinión personal es que existen muchos tipos de entierros, y que un ánima en pena no es solamente alguien que dejó un entierro para que lo saque. Un ánima en pena también puede ser, y póngase por un minuto en la situación de estas personas que fueron, digamos, para no decirlo muy brusco, eliminadas de manera tan brutalmente. Abrupta, sí. De que en ese instante, dejando a un lado ellos el sufrimiento que estaban pasando, mínimo estaban recordando: mi mamá no me verá esta noche, no le pedí perdón a mi hermano, no abracé a mi hijo antes de salir. Para mí esos son deudas que también quedaron en esta tierra, y para mí eso también son ánimas en pena que quedaron simplemente vagando porque supieron en ese entonces y lo sintieron de tal manera de que no concluyeron de vivir como realmente vive un ser humano. Y es que la vida no es corta, somos cortos en creatividad para hacer la vida larga. Entonces muchas veces una persona que falleció en estos términos quedó anhelando tanto el pedir ese perdón o el abrazar a su madre o a su hijo o a un hermano, que por eso tal vez se siente ahí. Es un sentimiento que quedó plasmado en este mundo. Así que hay muchos tipos de entierros, y este también puede ser uno. Ahí quedó sepultado un anhelo de seguir viviendo. Quizás tridimensionalmente no tengamos la capacidad clarividente de poder observar ese tipo de situaciones, pero seguramente eso sí tiene que generar algún tipo de energía en los lugares. Total. Así es. Yo quiero leerles esto. Aquí rápidamente consulté. Con esto de la tecnología ya uno simplemente crea el prompt, hace la pregunta, y me dio por preguntarle a una inteligencia artificial qué sucede en los entierros de los antepasados donde dejaban el dinero bajo tierras. Le dice: la práctica de dejar dinero, joyas u objetos de valor en los entierros de los antepasados tienen un trasfondo simbólico, religioso y social que varía según la cultura. En general, sucedían varias cosas. Dice: la primera, la función espiritual o ritual. En muchas culturas, porque no es simplemente la cultura prehispánica o la indígena colombiana, en muchas culturas, egipcia, griega, china, prehispánica, entre otras, se creía que el muerto necesitaba recursos para el viaje al otro mundo. Esa era una de las creencias de los de antes. Ahorita quiero hacer una acotación de también lo que pensaban nuestros abuelos a la hora de enterrar su dinero. El dinero o las ofrendas eran vistos como un viático para pagar peajes, guías espirituales o dioses del inframundo. Ejemplo clásico: la moneda en la boca de los griegos para pagar a Caronte. Caronte, según la mitología griega, era ese barquero que cruzaba a las almas al Hades. El otro, símbolo de estatus y memoria: el entierro con riquezas
también mostraba el poder o la importancia social de la persona. Enterrar riquezas era un mensaje a los vivos. Esta era un ser respetado. Protección del difunto y del linaje. En algunos pueblos indígenas de América y Asia, se pensaba que el espíritu del muerto podía proteger a la comunidad si se le ofrecían bienes. Los objetos no eran vistos solo como cosas materiales, sino como energía acompañante. Pero dice también consecuencias posteriores. Muchas veces esos entierros se convirtieron en tumbas saqueadas, lo que estamos hablando aquí, esa fiebre de los que quedaban vivos por ir a sacar las riquezas del oro. Desde la antigüedad hasta hoy, el oro, joyas y monedas atrajeron buscadores de tesoros. Ahorita quiero que también hablemos con Nicodemo de eso que se convirtió casi en un oficio, el de ser un buscador de guagas y de entierros, un guaquero. También quedaron en la memoria popular como entierros malditos. Había creencias de que los difuntos castigaban a quienes robaban sus ofrendas, lo que dio lugar a leyendas sobre fantasmas, maldiciones o espíritus guardianes. En resumen, dejar dinero bajo tierra en los entierros era parte de un código espiritual y social para asegurar el tránsito del muerto y mantener su dignidad, pero con el tiempo generó tantos saqueos arqueológicos como narraciones míticas sobre guardianes de tesoros. Eso dice la guía cuando le preguntamos sobre los entierros, pero hablemos un poquito de eso, de ese oficio que se crea. No sé si hoy esté muy en boga, pues, y todavía sea como muy común uno ver un guaquero o ver un buscador de entierros, pero sí hubo un tiempo donde la gente tenía fechas específicas y se iba a buscar como las historias en los pueblos para ir a buscar esos entierros. Yo diría que están más activos que nunca, pero se actualizaron. Los creadores de minas de oro, minas de diamantes, el carbón también es un metal preciado. Ahora vemos detectores de metales, ahora vemos toda esta tecnología que está avanzando. Los guaqueros pasaron a ser gente del común con una pala o un palín a convertirse en detectores de metales, a alguien que pueden buscar a gran magnitud. Y ya no son simplemente vistos con ese misterio del entierro. Simplemente hay un oro por buscar. Pero esa progresión todavía continúa y diría que más evidente que nunca. Porque gracias a ella estamos acabando hasta con el ecosistema. Haciendo huecos por todas partes, buscando riquezas. Yo diría que antes se engrandeció esta fiebre por el oro, por llamarlo de alguna manera. Lo que los antepasados consideraban algo muy espiritual y un ritual casi sagrado. Digamos que el hombre con la ambición se encargó de corromper eso. Es correcto, rompieron las barreras, porque hay una oración muy famosa y es la oración del justo juez. Eso era un misterio, eso era algo que pasaba de generación en generación. Muchas veces ni de padre a hijo, sino de abuelo a nieto, vida que se conserva tanto. Ahora usted la busca en internet y le parece como si nada. Entonces le perdió el respeto. Cuando uno pierde la creencia en algo, se va mucho su valor, se pierde su validez y se pierde como eso místico a ser un amuleto. Recuerden que si uno cree en algo, lo puede crear, porque quien no cree en los sueños no lo cumple. Lo mismo sucede con estas oraciones y con estos amuletos. Así es, yo iba también a hacer una acotación acerca de esto de los entierros, pero en el tiempo de nuestros abuelos, estamos hablando de 1800 para acá. También se debía un poco a la ambición, a la avaricia que tenían muchos ricos de esa época, de dejar sus cosas enterradas porque no tenían como ese valor de compartir, de ayudar. Obviamente pues fueron personas que ayudaron mucho en el progreso de estas regiones, pero hasta cierto punto. De ahí para allá sus riquezas preferían dejarlas enterradas que compartirlas o entregarlas o hasta sus mismos familiares. Era complejo. Entonces digo yo que hubo un tiempo en estos siglos pasados de esa moda y esa tendencia a enterrar, a enterrar, a enterrar. Se habla, por ejemplo, y he escuchado historias de gente que va a habitar casas viejas en los municipios con paredes de bareque o de tapia y que sienten muchas veces que entre las paredes caen cubiertos, caen cosas
Y se van a buscar y se van a buscar y se van a buscar y encuentran una cuchara de plata o cualquier cubierto, cualquier alajita por ahí que alguien en su ambición y como en su avaricia de esto es material, es supremamente importante para mí, no lo puedo dejar coger de nadie más, lo enterraba. Ahora, Jorge, también hablábamos de que las personas, yo diría que en un 95% más, casi todos han tenido algún hecho paranormal en su vida. Total. Quisiéramos conocer si Alexander Nicodemo, en carne propia, ha tenido que sufrir alguna experiencia que hasta el día de hoy usted considere que es paranormal. Uy, yo creo que después de esto más de un familiar me va a llamar, ¿usted por qué no me contó eso? A mí me ha gustado todo este cuento desde que era niño. Desde que era niño me ha encantado toda esta mística y voy por el lado de ver qué tanto es cierto y qué tanto no. Hace muchos años, siendo un adolescente de 14 años, en la región del suroeste había un sacerdote, el cual era ciego. Y ese sacerdote se dedicaba a exorcismos. Un tema muy controversial en la región, de si existe, no existe, esto. Cierto día, yo que soy del campo, estaba recolectando café y sí lo fue en la vereda Burgos Abajo, del municipio de Concordia, también yendo hacia el lado del norte. Tipo 3 de la tarde nos dicen, viene el padrecito del ciego a hacer una misa de sanación a cierta casa, ya sé si me reservo el nombre, a cierta casa. Dijimos todos, vamos, todos jóvenes, llenos de energía, llenos de curiosidad, convidemos a las hijas del alimentador, vámonos para allá nos fuimos. El padre siempre cargaba una libra de confites, en ese entonces que sabía como aguardiente, un anís, le decían algo así, sí. Muy delicioso. Le voy a decir, el compañero mío se adueñó de esa libra de confites. Fue a hacer maldades, la veterana, a reino de lo que hacía. Por una esquina del baño cayó una muchacha, por allí cayó un señor, por allí se retorcía, ese padre envía agua bendita para allí, para allá, y nosotros muertos de risa en el patio de la casa, paraditos en encima de una banca. Habíamos 4 personas, 2 muchachos y 2 muchachas. De un momento a otro, de la nada, una de las muchachas se desplomó y se fue al piso. Y estoy hablando de un piso empedrado, donde el golpe fue durísimo, pero lo que le digo, duro. La muchacha se volteó boca arriba, nos miró y soltó una carcajada que todavía se me hace la piel de gallina. Terrorífica. Y nos miró y se reía. Y nos dijo, ¿ahora sí cree? Y se desmayó. Y lo vieron todos los que estaban ahí. Todos, y sobre todo nosotros que estábamos burlándonos de la situación, nos quedamos pasmados. Va diciendo el sacerdote las siguientes palabras: tengan en cuenta que el que se vaya antes de terminar la misa, algo se le va a pegar. No se mueve nadie. Yo me quité una cachucha que tenía, me senté y todos nos quedamos calladitos. Hasta los berracos confites nos olvidaron. ¿Dónde está? Nos quedamos callados y preocupados por la salud de la muchacha, que porque se había porreado. Ella no se quejaba, simplemente medio despertaba, nos miraba, se reía y volvía a se quedar dormida. Todo el mundo quedó quieto. La cogimos muy callado, la entramos a la casa, la acostamos en una cama y un señor se arrimó y le cogió la mano, y conforme le cogió la mano empezó a decirle unos pecados que había cometido hacía 15 días atrás. Estamos hablando de un señor forastero que había por ahí comiendo café. Antes, sí, se debe despertar algo clarísimo. Ahí es donde yo digo de que hay algo que simplemente no tiene explicación y que uno no cuenta porque, bueno, este man está loco, o en fin. Desde ese entonces le cogí un respeto a ese mundo y también más interés. Al cabo de 2 años me hice, no digamos que amigo, sino mi conocido de un muchacho que perteneció a los autodefensas. Me acuerdo permanentemente que pertenecía al bloque de los centauros. En fin, el muchacho nos aseguraba de que era capaz de contactar entes. Y la curiosidad, y entre varios amigos, y bueno, era que sí, era que no. La cosa es que nos sentamos en un llano que hay en la vereda donde yo soy. Sí, es el llano de Extalina, pero antiguamente se le conocía como Chamberí y era un cementerio indígena. Mejor dicho, el escenario perfecto para hacer una cosa de estas. El hombre empezó, sacó un libro, tenía, no sé si eran jeroglíficos, en todo caso algo que
que cautivaba solamente ver los dibujos que tenía. Y empezó yo en ese entonces decía, en su locura de invocar algo, de que se manifestara, empezó a ventear algo muy normal en ese punto, es un filo. Empezó a hacer frío, algo muy normal, entonces estaba de noche. Empezamos a sentir miedo, todavía lo sentí normal porque estábamos experimentando algo así, hasta el punto de ver pasar una sombra detrás de él. No, mire, ya está aquí, no se vayan a ir, no se vayan a ir. ¿Quién se queda ahí? Nos fuimos. Yo el primero que arranqué, detrás arrancó el compañero. Al otro día me topé con el man, ustedes se fueron y yo no soy capaz de devolver eso. Yo no le presté ni atención. Después, cojo yo obligación y empezó lo que era, no sé si desde entonces o después, a que yo cada que llegaba a la casa, 7 de la noche, 9, 11, 12, 1, 2 de la mañana, en fin, a la hora que llegara, sonaba 3 golpes. ¿En las paredes o en la puerta? Primero empezaba en uno de los estantillos de la cocina, después 3 en la propia cocina, luego más cerca, hasta que llegaba a la puerta. Una vez, yo así que algún maldoso me quedé una mala jugada. Me paré justo en la puerta porque ya yo sabía cómo iba a ser el procedimiento de lo que estaba pasando. Y cuando di el primer toque, abrí la puerta. Estoy hablando de milésimas de segundo. No había nadie. Te lo juro que no había nadie. A mí se me enfrió todo. Me acosté. Y ahí sí póngase un escapulario. Envuelvo así una camándula en la mano. Ya, ahí sí, usted sabe que uno se pega y solamente cuando es de peligro. Eso sí. Transcurrieron 2 días. Me dijeron que encontraban 2 platos de loza totalmente quebrados, pero lo curioso es que estaban armados como un rompecabezas, uno sobre el otro. O sea que alguien se gastó mucho tiempo. Pero el golpe a que salieron, simplemente estaban ahí y no estaban en el sitio donde sonó el ruido, sino retirados. ¿Qué es cómo se explicaba eso? Pues cualquier día le metieron un golpe ahí y se quebraron. Y sucede que yo 2, 3 días me estaba tomando un café, así en el patiecito, escuchando los grillos, la vida de campo. Y me da por decir, tipo 9 de la noche, voy a dar este café aquí, para ir tomando café, me deja en paz lo que es. Como desafiando. Ajá, como con cierta cosita. Me acosté, 2 golpes, directamente en la puerta. Me levanté y el pocillo estaba totalmente vacío y boca abajo. Me tocó conseguirme con un sacerdote una medalla de San Benito, quemar en ese entonces, me acuerdo y no me apena decirlo, salvia, copos de salvia niñitos. Y por los rincones de la casa salían tanto como escorpiones o bichos que no tenía, pues una casa de campo, cucarachas y ratones, eso hay el que lo niegue, pero los escorpiones en ese territorio jamás se veían, salían de por ahí. Y hasta el son de hoy no lo he vuelto a sentir y ojalá no lo vuelva a sentir. Yo digo que sí pueden haber ciertas cosas que a través de estos rituales, que muchas veces son desde la curiosidad, pueden transcurrir desembocar en estas situaciones. Hay una película, por ejemplo, Hollywood ha venido retratando mucho lo que es el terror psicológico a través de estas películas del Conjuro. Y hay una, no sé cuál de todas es, pero hay una donde sucede algo muy parecido. La familia consigue una casa, es una casa muy vieja, ellos se van a vivir allá y resulta que comienzan a acontecer ciertas situaciones, el papá es un camionero, entonces tiene que dejar a la familia y la familia empieza a vivir un poco de situaciones, pero hay un punto de la película donde el ente que estaba en esa casa, que ya pues no voy a hacer más spoiler para que se la vean, pero pasa lo mismo, 3 golpes en las paredes, tan, a las 3 de la mañana, siempre va a los 3 golpes, entonces algo de relación tendrá. No sé qué tiempo. Al pasar el tiempo vi esa película y justamente me volví al mismo temor. Mira, Abrió nuevamente el temor. Es que sí sucede. Bueno, y se supone que todas estas películas del Conjuro, de Annabelle, están basadas en sucesos que le han venido dando manejo. Era una pareja, ya no creo que... Los Warren, que ya salió la 4. Creo que se está estrenando en este momento en Colombia.
y ellos eran una pareja que podían, o sea, que estaban en contacto constantemente con el Vaticano para pedir autorización para hacer exorcismo. Bueno, y esas películas como El Conjuro, que en este momento en cartelera está la 4 ya, y que pues también retrata como casos de la vida real, que según investigadores y personas que han tenido una relación muy directa con el Vaticano, que es quien finalmente puede autorizar o no un exorcismo, han hecho como ese tipo de trabajos en familias que han venido sufriendo con estas manifestaciones, y de ahí parten y salen estas películas. Claro, Jorge, además que estas películas salen, creo que no es del imaginario, porque de hecho en muchas películas desde el inicio nos hacen claridad que son basadas en hechos reales. Entonces, eso termina de dar más fuerza a todo lo que hemos venido planteando desde ahorita. Así es, y de todas maneras en alguno de los capítulos también, ya aquí hemos ido como tirando avances de los capítulos que pueden venir más adelante. Puede ser uno también, si conseguimos una persona que sea experta en temas de exorcismo, de cómo, por ejemplo, que por lo general creo que tiene que ser una persona o muy allegada a la Iglesia Católica o de la Iglesia Católica. Claro. Que tenga la libertad de hablar, pero ellos son muy reservados con esos temas. El Vaticano guarda mucha reserva, empezando porque no todos los sacerdotes pueden hacerlo. Solamente son los autorizados por el Vaticano y son muy poquitos los que están autorizados a hacerlo. Bueno, Alejandro, Nicodemo, yo creo que vamos llegando ya al final de este capítulo, No apagues la luz. Así es, Jorge, un capítulo el día de hoy que nos trajo esas enseñanzas, esas historias tan fascinantes que se vivían en la tradición antioqueña, y es un invitado bastante especial. Pero Jorge, antes de pronto darle la palabra al invitado del día de hoy, en el capítulo de hoy hay algo muy particular, y es que coincidieron en este espacio dos trovadores. Nicodemo, trovador del municipio de Concordia. Jorge también es un apasionado por la trova. Entonces sería un pecado si este capítulo no lo cerramos el día de hoy con trova, y hemos traído este juguetico por acá. Invitamos también. Para acompañarnos un poquitico con el tema de la trova. Y algo muy importante, Jorge, mientras usted se acomoda ahí, tenemos unos capítulos que ya estamos haciendo el guión y los estamos estudiando, estamos consiguiendo las personas. Entonces es muy importante que todos los que estén pendientes del podcast No apagues la luz se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que así estén siempre enterados de los capítulos que vamos a estar subiendo. Tenemos unas historias que vienen relacionados algunos con la muerte. Vamos a hablar de la muerte como tal, como ser que está ahí. Tenemos unos capítulos también de las artimañas que utilizaban las personas que se han dedicado a este mundo oscuro de la mafia y del narcotráfico, exactamente, un capítulo especial de bandidos, y hay muchísimas sorpresas más que tenemos preparada para todos los que nos estén siguiendo. Apenas estamos empezando. Así es. Esto cada vez se pone mejor. Bueno, Nicodemo, hermano, pues tocó. ¿Qué más hacemos? No, de todas maneras, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo siempre he dicho de quien no conoce de dónde vienen sus raíces, jamás sabrá a dónde van sus ramas, y peor aún, quién cosechará sus frutos. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Unos se pegan de Dios, de San Miguel o San Pablo, y otros pa' cuidar entierro se aferraron, fue del diablo. Y esas son las historias, mi estimado paisano, que siempre han adornado nuestro campo colombiano. No se pueden olvidar esa bella tradición y esos cuentos de antaño que adornan nuestra nación. Hay cosas en este mundo sin una explicación.
e historias que ya superan el uso de la razón. Son cosas inexplicables como ambiente cementerio, pero hay que dejarlas quietas porque ya son un misterio. A Nicodemo, mil gracias por esta conversación. Y ojalá que no lo espanten y échese la bendición. Ay, Excelente. No apagues la luz. Relatos sobre lo extraño, criaturas, apariciones y sucesos que desafían la explicación. Presentamos testimonios reales desde una mirada abierta y crítica, porque no somos dueños de la verdad. Algunos temas pueden herir tu sensibilidad. Si eres menor de edad, te recomendamos discreción y que no apagues la luz.